Hola a todos, queridos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. El comentario sobre su hija Leila enloqueció a Berguzar Korel, quien dio a luz a su hija Leila el 3 de noviembre de 2021. Korel, que lleva un tiempo viviendo en Londres con su familia, vino a Turquía por negocios. La famosa actriz, que salió de paseo con Leila, compartió el hecho con sus seguidores. Berguzar Korel, enojada por los comentarios que se hicieron sobre su hija, dijo: "No seas tan desbordante. Korel, no he estado haciendo una historia durante mucho tiempo. Puedes adivinar que está muy ocupado y no tengo tiempo. Regresé después de muy poco tiempo. Regresé a Turquía. Debido a un trabajo. Me encuentro con cosas muy raras cuando salgo con mi hijo aquí. Seguro que muchas madres como yo nos cruzamos y me parece muy raro que se normalicen. Esa descortesía, esa falta de distancia, esa desfachatez, el estado de estar confundido, encontrar el derecho a tener voz en uno mismo me vuelve loco. Como este tema me cabrea tanto, soy muy cuidadoso con mis palabras. Estoy tratando de elegir. Por eso hay largos y absurdos oraciones. De hecho, termino con esto y voy directo al grano. Sabes, necesitamos tener ciertas reglas de cortesía en nuestras vidas para que todos podamos vivir en paz. Entro en el tema por suponiendo que estos nos los enseñaron de niños, dejen en paz a esas madres, mujeres. Por favor, hagan las preguntas inapropiadas sobre nuestros hijos. No lo intentes ahora, ya no tengo, ella apesta o tiene frío. Ya no tengo que preguntar sobre nuestro tipo de nacimiento o algo así. El otro día, me encontré con algo como esto: una pareja que conozco, una pareja de la que traté de mantener cierta distancia cuando nos conocimos. Leila en un cochecito, yo estaba acostado, caminando. Conocí a esta pareja. Miraron a Leila y dijeron: ¡ay, qué cabeza tan diferente tiene, angosta y alta! No entiendo, dije. Él dijo: la cabeza de la luna es diferente, como si hubiera sido aspirada. Ya sabes, estas aspiradoras se usan en el parto, cuando el niño no se hil. Llegué a ese punto, pero no se usaban. Los partos al vacío suelen ser partos difíciles. Aún así, no es tan grosero como decirle esto a una madre. No entiendo lo que quieres decir, le dije. Él dijo: la luna tiene una cabeza estrecha y alargada, se parece a Alit Bey. Mi marido durante años. Por cierto, Leila es mi miniatura. Me hicieron una pequeña pregunta. ¿Qué tipo de vida tengo en Londres? ¿Estamos alquilando o comprando una casa? Me advirtieron sobre la suerte que tengo de estar casada con Alit. Porque es una persona muy valiosa, ¿sabes?, me dijo. Me he vuelto tan tonto. Esposo de 12 años, ¿por qué me dices tal cosa? Te hemos visto en una película, también juegas bien. La luna quiere ser halagada. Halaguemos un poco a Berguzar, dijeron. Estoy en medio de algo extraño, cuando salgo me encanta charlar, incluso con gente que no conozco. No me importa mi trabajo o mi reputación. Me hace bien tener una linda conversación ahí, compartir un buen momento. Todo el mundo sabe muy bien que en la vida normal, ni yo ni mi marido andamos diciendo somos famosos. Pero veo que esta sinceridad, descortesía y al mismo tiempo esta pereza abre sus puertas hasta el final para algunas personas. Dejemos esto a un lado, por favor. Tengo miedo de hablar de estas cosas, pero el mundo es un mundo así ahora. Estoy pasando por mucho como esto. Comentarios, ofertas, peticiones que no te imaginas ni te imaginas. Esto todavía me asombra sobre nuestro niño, nuestra profesión. Todavía es posible decirle algo tan cómodo al hijo de una persona, tratar de tomarle una foto, tratar de tocarlo, etc. No se lo hagas a nadie, tampoco me lo hagas a mí. Porque ya no soy tan paciente como antes. No creo que nadie. No tiene que ser nadie. Leila tiene una marca de nacimiento en medio de la frente, igual que yo. Ayer una señora dijo: ¿qué es la luna? Se cayó, dijo. Dije que no. ¿Qué hay en medio de tu frente? Dijo.
Dije marca de nacimiento. Parece el mismo hombre, dijo. ¿Por qué dices eso? ¿Es algo bueno o algo malo? ¿Por qué dices que es malo? Nos miramos cara a cara, somos vecinos aquí. Tal vez haya quienes sientan como yo, verán que no están solos. Tal vez haya quien actúe así, por favor no hables hirientemente de la maternidad y el hijo de las personas. A las últimas noticias.